Cerramos este bloque con la intervención de Israel Ortega Cubero. Israel es ingeniero industrial, posgrado en gestión de proyectos de climatización por la UPM. Israel dirige la Uponor Academy para España y Portugal. Uponor es una empresa pionera y puntera en Europa y ahora también en otros países del mundo en el desarrollo de soluciones altamente eficientes de integración de sistemas de climatización radiantes en los edificios. Fabricante de materiales, pero también desarrollador de conceptos, y ha promovido muy intensamente, como lo hace con estas jornadas, el uso de sistemas muy eficientes en la climatización en la edificación. Israel colabora como profesor, además, en estudios de máster y posgrado, como el EMBE y de CIE Business School. Bueno, pues nada, comenzamos, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, por la introducción. Muchísimo menos de lo que parece, ¿eh? Somos poca cosa. O sea, pequeñito, poca cosa, no os creéis que tanto como os ha comentado Luis. Bueno, además, aprovecho para comentaros que en este caso Luis trabaja para una empresa, es un gran colaborador nuestro y un gran cliente nuestro, en ERES, que yo creo que es una de las grandes empresas representativas en el sector de buscar soluciones eficientes y diferentes a las que normalmente se suelen implementar. Como os ha comentado, mi nombre es Israel Ortega, soy el director de formación de la empresa Uponor para España y Portugal. En la jornada que vamos a ver, a través de esta breve introducción, os comentaré quién es la compañía para aquellos estudiantes que no lo conozcan. Para aquellos profesionales del sector, supongo que la mayoría de vosotros nos conoceréis. Uponor es una empresa de origen finlandés, es una empresa multinacional con sede en Finlandia. Actualmente la compañía tiene presencia en más de 100 países. Los puntos de color naranjita son aquellos en los cuales la compañía tiene presencia. Los puntos de color azulito son aquellos en los que además fabricamos. La compañía tiene 10 fábricas, única y exclusivamente, ahora que está tan de moda eso, fabricamos por y para Uponor. No fabricamos para nadie más. O sea, lo que es Uponor y no es nada más. ¿Bien? Yo creo que para bien, se podría decir hoy que para bien. Esto lo digo sobre todo para invitaros que, bueno, pues eso, las certificaciones de calidad en torno a todos los países en los que es operativa la compañía, pues que sepáis, en un mundo tan globalizado como este, si os surgen obras fuera de España, en otros países, que en cualquiera de ellos en los que la compañía tiene negocio, no solamente el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, sino cualquier tipo de certificación de la más alta calidad. En cuanto al negocio de la compañía, os he hablado de dónde estamos ubicados. Fijaros, los 3 grandes pilares fundamentales de la compañía los vamos a ir viendo en la presentación que vamos a ver a lo largo de estos 30 minutos. Me voy a centrar en 2 aspectos, porque en este cuarto encuentro de la edificación, los 2 temas fundamentales eran: 1, el uso de las energías renovables, ¿verdad?, para conseguir edificios más eficientes, con mínimos consumos de energía, y 2, el mercado de la rehabilitación, la reforma y la rehabilitación energética. Bueno, pues a través de la primera parte de la ponencia os voy a mostrar cuáles son los sistemas que Uponor tiene para que podáis vosotros utilizar en los edificios que tengáis entre manos a la hora de realizar con ellos o modular esos edificios y que sean significativos o diferentes, a través del concurso Solar de Caldon. ¿Os suena, verdad, esto del Solar de Caldon? Bueno, además, aprovechando que estamos en la Universidad Politécnica de Madrid y que fue promovido a través de la Universidad Politécnica de Madrid, pues para todos aquellos que seáis estudiantes o que hayáis colaborado en ediciones anteriores, pues seguramente os veréis en ello reflejado. El Solar de Caldon, como bien conocéis, arrancó en el año 2002 en los Estados Unidos. Sus primeras ediciones se celebraron en su sede central en Washington. Este concurso, que primaba la eficiencia energética a través del uso de energías renovables en edificación residencial, tenía como objetivo fundamental conseguir viviendas más sostenibles, más eficientes, por tanto, y con ratios de confort superiores a los que actualmente se estaban dando. La fuente de energía renovable primaria de la que partía el concurso Solar de Caldon, como el propio nombre indica, era la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. Ahora veremos, para generación de diferentes usos. Este certamen, este gran certamen, o en lo que se ha convertido en gran certamen,
Fue promovido, como os he comentado, por la Agencia de la Energía de los Estados Unidos a través del Departamento de Energía Solar y se celebra por primer año a través de ese 2002 en el año 2003. Segunda certamen en el que ya, bueno, podemos decir que hay un número de universidades representativas, todas ellas estadounidenses. En el año 2003 no se presenta ninguna universidad foránea. En el año 2005 hay otras empresas, y aquí la Universidad Politécnica de Madrid, un aplauso para vosotros porque fuisteis pioneros, fue una de las primeras universidades no estadounidenses que se atrevió a desembarcar allí en los Estados Unidos y decir, aquí estamos los ingenieros, los arquitectos y los técnicos españoles, para mostrar que somos capaces de conseguir viviendas sostenibles, confortables y eficientes. En el año 2005 se presenta la Universidad Politécnica de Madrid, lo hace también en el 2007 y en el 2009. Como podréis observar, el certamen se va celebrando en años impares, 2003, 2005, 2007, cada 2 años, años impares. En el año 2007, Uponor, a petición de la Universidad Politécnica de Madrid, pues comienza a colaborar con el proyecto que se promueve en el año 2007. Yo creo que cabe destacar, si no me equivoco, seguramente si no alguno estará diciendo ha metido la pata, que en el año 2007 fueron tan solo 3 universidades que no pertenecieran, 3 o 4 universidades que no pertenecieran a los Estados Unidos, las que se presentaron. Nosotros implementamos parte de nuestros sistemas y en el año 2009 cabe destacar que la Universidad Politécnica de Madrid, a través de la filosofía de la vivienda titulada con el título de Black and White House, consigue ser una de las 2 universidades más valoradas por el público. Fijaros, estadounidenses votando. Una de las 2 universidades más valoradas dentro del certamen. Y además consiguió muy buenas puntuaciones en algunas de esas 10 pruebas de las que está compuesto el concurso, el Solar Decaldon, porque si no, no sé si lo he comentado anteriormente, pero son 10 pruebas, por eso lo de Decaldon. Solar, energía solar, Decaldon, 10 pruebas. ¿Bien? Bueno, continuamos. Hemos dicho, bueno, que en ese año 2009 fuimos por primera vez con la Universidad Politécnica de Madrid y a través de la Universidad Politécnica de Madrid y a través de instituciones españolas, diferentes, varias, no me voy a poner a nombrarlas a todas, se consigue, el gobierno consigue que el certamen Solar Decaldon se haga una realidad, sea una realidad en Europa. Cruza el Atlántico y en el año 2010 tiene lugar esa celebración en Madrid. Por primera vez sale el concurso de los Estados Unidos. En ese año, la principal institución organizadora es la Universidad Politécnica de Madrid, como no puede ser de otra forma, que cree que puede ser un reclamo fundamental para conseguir que grandes inversores de fuera se fijen en los técnicos españoles, se fijen en las empresas españolas y podamos de alguna forma exportar el conocimiento que aquí realmente existe. En este año son 5 universidades diferentes españolas las que se presentan al certamen, entre ellas la Universidad CEU de Valencia y la Universidad de Sevilla. Uponor colabora con nuestras 2 universidades en la construcción del edificio y en parte de las instalaciones. ¿Y qué instalaciones implementan estas viviendas? Fijaros, como veremos a lo largo de la jornada, es fundamental entender, yo creo que, si no me equivoco, en el 80% de las conferencias, de las ponencias, os habrán mostrado esa división, ese cociente, ese resultado que da para el cálculo del consumo de energía, dividiendo la demanda, ¿verdad?, la parte de envolvente, la geometría, o sea, la parte pasiva del edificio, sobre el rendimiento. Bueno, pues, yo os voy a hacer un breve comentario sobre los sistemas que aporta Uponor. Nosotros creemos que es fundamental, dentro de los equipos, que es lo que suministramos, equipos, o partes, o sistemas o aplicaciones que conllevan el transporte de esos fluidos caloportadores, que es fundamental el rendimiento de las fuentes de energía, que sigue siendo fundamental el transporte, el uso que se haga de esa energía hacia donde se transporte, y lógicamente los elementos terminales que se encargan de intercambiar esa energía con aquellos espacios sobre los que vayan a realizar algún tipo de uso, ¿verdad? Eso es el sistema, eso es el sistema. Una fuente de energía no tiene mayor o menor rendimiento por sí sola. ¿Tiene mayor rendimiento o menor rendimiento para qué?
tendrá mayor o menor rendimiento en función de las pérdidas que se generan a través de la distribución. ¿Vale de algo una fuente de energía muy eficiente si los sistemas a través de los que yo transporto esa energía son totalmente ineficientes? No, ¿verdad? Estaré tirando esa energía. Y es fundamental. Y es una de las grandes partes, de las partes más baratas dentro de las instalaciones, ¿eh? Os sorprendería la distribución, a la que no se la presta mucha atención. Y, lógicamente, la parte de los elementos terminales que vaya a utilizar. No será lo mismo que yo esté utilizando esas fuentes de energía para alimentar elementos terminales, por ejemplo, con agua, que trabajen a baja temperatura, en calefacción, o elementos que trabajen en modo calefacción a alta temperatura, ¿verdad? La fuente de energía, teniendo que calentar agua a 40 grados, no obtendrá el mismo rendimiento que teniendo que calentar el agua a 70, si es que acaso pueden. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Esto es una de las divisiones de la compañía. En esta gran división de la compañía, la aplicación de suministro de agua caliente, agua fría o aplicaciones termoactivadas, aplicaciones de district heating o district cooling, se realiza a través de tuberías preaisladas. Son tuberías preaisladas muy eficientes. Es uno de los grandes estandartes de la compañía en los países nórdicos, de donde procedemos, en los que tirar una kilocaloría de energía es una auténtica atrocidad y en el que se tiene muchísima concienciación sobre el uso razonable de la energía. Tal vez porque carecen de ella, carecen de grandes fuentes de energía, entonces tienen que cuidarla muy mucho. Se trata de sistemas de transporte con los cuales conseguimos transportar cualquier tipo de fluido caloportador de una forma eficiente y razonable. Fijaros, este tipo de tuberías están preparadas para una aplicación como podría ser la primera, en diferentes diámetros, grandes o pequeños, a través de tubería de polietileno reticulado, consiguiendo una aplicación, por ejemplo, de agua caliente sanitaria y el retorno de un agua caliente sanitaria. Podría ser una aplicación de calefacción, su impulsión y su retorno, o una aplicación de refrigeración con su impulsión y su retorno. La segunda, la 4 que veis, valdría para mezclar diferentes aplicaciones. Pues, por ejemplo, no sé, me está viniendo a la cabeza una aplicación en la que yo tenga que impulsar y retornar el agua caliente sanitaria y tenga una impulsión y retorno de un district heating, por ejemplo, ¿verdad? O nos podemos ir a la última aplicación en la que la problemática no viene a ser la pérdida de energía, sino la posible congelación del fluido que yo estoy transportando. En lugares en los que las temperaturas son o existen bajo cero durante muchos días y, por tanto, algún mes al año. Bien. Este uso eficiente de la distribución de la energía para instalaciones distribuidas o centralizadas es sumamente eficiente con el uso de fuentes de energía cuando además utilizo sistemas que van a intercambiar esa energía con la máxima eficiencia. Sistemas radiantes, nosotros los llamamos sistemas de climatización invisible. Lógicamente es obvio, ¿no? No se ven, los sistemas quedan integrados en las propias superficies. Se pueden utilizar cualquier tipo de superficie en el interior de un edificio para intercambiar esa energía. Suelos radiantes, techos radiantes, paredes radiantes si es que la aplicación así lo busca, o una envolvente radiante, aplicaciones de forjados activos, es decir, integrar esa solución radiante en el propio forjado del edificio, a través de losas macizas de hormigón, sean de construcción momentánea o sean prefabricadas, o a través de un número ingente de soluciones radiantes que grandes empresas que trabajan con nosotros conjuntamente pues han puesto en práctica, ¿no? Os comentamos el caso de Neres, pues es una de ellas, una de ellas. Tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, y lo digo porque ha recibido muchísimos premios y yo creo que es de alabar, la Fiscalía, el nuevo edificio de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, pues yo creo que es uno de los grandes edificios de referencia sobre un uso eficiente y razonable de la energía para conseguir condiciones de confort térmico difícilmente conseguibles con otros sistemas convencionales. ¿Por qué los sistemas radiantes son más eficientes? ¿Por qué es mucho más eficiente irradiar la energía en modo calefacción y absorber la energía irradiada de los elementos que se encuentran a temperaturas superiores en modo refrigeración? Pues es más eficiente porque no hay forma más eficiente de vencer carga sensible en un edificio que utilizar un sistema que no tenga que calentar grandes o enfriar grandes volúmenes de aire, ¿verdad? Y si además estos espacios sirven para que parte de esta energía o a través de este balance de energía yo consiga
equiparar o equilibrar el edificio con el uso de energías renovables como pueden ser la geotermia, la energía solar térmica, la absorción u otro tipo de energías renovables, pues muchísimo mayor. Porque es que además, fijaros, el principio de funcionamiento de las energías renovables y los rangos de funcionamiento de los mismos nos dictan que la forma más responsable de utilizar energías renovables en el uso de climatización, utilizando como fluido caloportador el agua, son estos sistemas que trabajan a baja temperatura en calefacción y alta temperatura en refrigeración. Son más eficientes porque además esas fuentes de energía obtienen mayores rendimientos. Entonces el sistema conjunto tiene un mayor rendimiento estacional en su régimen de calefacción y en su régimen de refrigeración, ¿verdad? Por trabajar a estas temperaturas de consigna. Pensad que normalmente los sistemas radiantes vienen a trabajar en calefacción a temperaturas en torno a los 40 grados centígrados y en refrigeración en torno a los 15-16 grados centígrados. Estoy dando un ratio de valores totalmente variable. Es lo estándar, sobre todo cuando se usan determinadas superficies radiantes más estandarizadas, como por ejemplo puede ser el caso de los suelos radiantes. Ni que decir tiene que otro tipo de aplicaciones especiales, como la de los forjados activos, se alimentan de temperaturas de agua en modo calefacción mucho más bajas todavía y en modo refrigeración mucho más altas. Ratios de funcionamiento en edificios de forjados activos en los que la temperatura únicamente en modo refrigeración pues no suele ser inferior a los 18, 19, 20 grados centígrados y en modo calefacción no suele ser superior a los 28, 29. Fijaros, estamos hablando de agua temperada para conseguir que un edificio bien envuelto, que un edificio con poca demanda, que esa poca demanda que tenga el edificio sea cubierta por un sistema totalmente eficiente. ¿Bien? Bueno, habéis visto los sistemas, estos sistemas, nuestros sistemas radiantes, nuestros sistemas de distribución eficientes, nuestros sistemas de fontanería y suministro de agua caliente sanitaria. Todos los sistemas ligados a la eficiencia y el confort térmico fueron implementados en el año 2010 en las dos viviendas en las que participamos. Hablábamos de la CEU de Valencia y la Universidad de Sevilla, y también en la sede que sirvió como sede central de la Universidad Politécnica de Madrid en el concurso, a través de un edificio en el que se monitorizó toda la información de los resultados obtenidos de las 20 casas participantes. Era como la sede del concurso. Bueno, pues esta sede del concurso tenía instalados los sistemas radiantes Uponor. En este caso, por ejemplo, el sistema radiante que se integró fue un techo radiante en el que se embute una tubería de polietileno reticulado con parlante y difusión de oxígeno en una placa de yeso. Un techo radiante embutido en una placa de yeso con su aislamiento térmico, etc. ¿Vale? Decíamos la Universidad CEU de Valencia. Fijaros, en la Universidad CEU de Valencia se integran igual todos los sistemas radiantes. En este caso se integra una solución, parte de pared radiante y sobre todo otro techo radiante en el mismo modo de funcionamiento que en el caso anterior. Sistemas de regulación y control eficientes para la medición, la regulación y el control de temperaturas operativas, fundamental. Y aspecto a destacar sobre esta vivienda en concreto es el hecho de que ganaron el premio de industrialización. Esta universidad española ganó el premio de industrialización y en el de ingeniería y arquitectura quedaron cuartos. Fijaros que el objetivo fundamental de que las viviendas, de que en estos certámenes consigamos viviendas eficientes, confortables y sostenibles, es que venga alguien y las compre, ¿no? Tiene que haber siempre alguien que compre el concepto. Si no, el retorno de la inversión no se verá nunca. Bueno, pues estas pruebas de industrialización miden justamente eso, el ratio de conversión sobre el coste que tiene la vivienda, lo eficiente que es, los tiempos de montaje y, por tanto, qué ganancia puede tener uno para vender este tipo de viviendas modulares a precios dentro del mercado, precios razonables. Año 2012, además de con la Universidad Politécnica de Madrid, en la sede central, a través de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma, ANER, además de la Universidad CEU de Valencia, colaboramos con la Universidad del País Vasco. Como veréis ahí, pues igual, reflejados todos los sistemas que no voy a seguir otra vez comentando, porque sería repetirme. Veis imágenes en todas ellas, yo creo que son sumamente intuitivas, ¿no?, las diapositivas, y poco más hay que decir sobre las mismas. Y por último, y para finalizar,
Una que se coló exótica porque, como os he comentado, pues nosotros somos una multinacional de origen finlandesa. Y como el concurso había venido a España, pues parecía que los compañeros del grupo a nivel corporativo, los americanos no se animaban y nuestros compañeros de Uponor finlandeses, suecos, noruegos, como muy lejos de España, les convencimos para que la Universidad de Dinamarca, pues participara dentro del certamen. Y se presentó con esta vivienda que veis aquí, titulada Fold, a través de la Escuela Politécnica de Dinamarca, la Escuela Superior Politécnica de Dinamarca. Cabe destacar que uno de los líderes de este proyecto, yo diría el líder fundamental de este proyecto, es uno de los grandes, para mí, gurús que hay en el mercado y la división de los sistemas radiantes, a nivel, como os digo, mundial. De hecho, es el director en representación hay miembros hoy en la sala de ASRAE, de REBBA creo que ninguno. Bueno, pues es uno de los miembros integrados, de hecho es el representante de la parte de sistemas radiantes dentro de REBBA. Bien, se llama Bjarne Olesen, desde aquí si nos está viendo le saludo. Hello Bjarne. Segunda parte, hemos visto que los sistemas radiantes, los sistemas de distribución eficientes, todos estos sistemas que utilizan el agua como medio caloportador para transmitir de forma eficiente la energía y utilizar energías renovables, se pueden montar. Los costes son asumibles. No es que sean asumibles, es que los costes llegan a ser casi los mismos en edificios nuevos, pero es que además se pueden emplear en el mercado de la rehabilitación. Montar un suelo radiante, una rehabilitación de un edificio, montar un techo radiante. Bueno, el caso de Neres, que es una rehabilitación integral de un edificio, en el caso de la Fiscalía, yo creo que es uno de los grandes casos de éxito, pero es que tenemos cientos, miles, desde viviendas chiquititas hasta grandes centros no residenciales, grandes edificios no residenciales. Como ejemplo, os voy a mostrar, lógicamente esto de en casa de herrero cuchillo de palo, pues no puede ser. Nuestra nueva sede en Barcelona, una de las nuevas sedes que hemos abierto en Barcelona. Se trata de un edificio de 400 metros cuadrados, chiquitito, en el que albergamos una pequeña parte de open space, con algún despachito y zona de oficinas, y una, más que razonablemente grande, aula de formación, una Uponor Academy, allí para enseñar y demostrar, sirviendo de showroom y de workshop a todos nuestros clientes cómo estas soluciones se pueden implementar de forma eficiente. Bueno, estos son los puntos sobre los que va a datar esta última parte. No me voy a extender más de 10 minutos. Describiremos el edificio, daremos los datos iniciales del edificio, las mejoras propuestas y después gráficamente veréis cuál han sido, una vez realizadas estas acciones de rehabilitación sobre estos 400 metros cuadrados que tienen esta sede que sirve de oficinas, los resultados finales. En costes, en ahorro de energía y en emisiones. Bien, es un caso práctico real. Este edificio de oficinas forma parte de un edificio, de un conjunto de edificio de viviendas situado en el centro de Barcelona, en la zona empresarial de Barcelona, muy cerquita del 22 Arroba. Está ubicada en la avenida Diagonal. Estas oficinas están compuestas por dos plantas diferentes, una planta baja y una planta primera. Es en el centro de Barcelona, para el que no lo conozca, ¿no? Datos climáticos, os lo veis, en el centrito de Barcelona, ¿vale? Su uso, como os he comentado, de oficinas y una gran aula de formación, que dará servicio como showroom y workshop. Cabe destacar el hecho de que este edificio se construyó en el año 2005. Y digo cabe destacar porque normalmente cuando nos ponemos a echar cálculos, sin que sirva este ejemplo de precedente, pero sí que sirva como excepción que confirma algunas reglas, ¿vale? 2005, anterior al Código Técnico de la Edificación, pero 2005. Bueno, pues este edificio construido en 2005 tenía grandes defectos que hacían que ni de años luz cumpliera lo establecido en el Código Técnico de la Edificación. Lo digo para que muchas veces somos muy críticos en el hecho de las nuevas normativas y los nuevos marcos normativos. Bueno, decir que el Código Técnico de la Edificación, pues ¿por qué no? Tiene sus limitaciones y tiene ciertos fallos. Pero sí que es verdad, o no es menos cierto, que el Código Técnico de la Edificación sí ha servido para aglutinar y agrupar todas las divisiones básicas y fundamentales para conseguir edificios más seguros, más eficientes, más sostenibles y más confortables. Eso cabe destacarlo.
Problemática del edificio una vez que se auditó, pues que el consumo de energía era bestial. Era tan bestial como que al cabo del año, en instalaciones, estamos hablando de instalaciones en este uso de climatización, iluminación y agua caliente sanitaria, se consumían, o sea, se gastaban 13.000, el usuario y propietario gastaba 13.000 euros al año en energía eléctrica. Todos los sistemas estaban alimentados, la parte de iluminación, lógicamente, a través de energía eléctrica, los sistemas de climatización a través de equipos de expansión directa, todo o nada, on-off, dos máquinas, una máquina para la planta de arriba y otra para la planta de abajo, la de abajo de 25 kilovatios y la de arriba de 20 kilovatios, como os he comentado, de tipo no inverter. O funcionaba la máquina o no funcionaba. En cuanto a la envolvente, una envolvente básica. Fijaros, tal es así que los 56 metros cuadrados de fachada principal, bueno, no se puede volver para atrás, únicamente se puede ir hacia adelante, por lo que veo. Sí, ¿me haces un favor, Luis? Sí, sí, justamente, la anterior a esta. Bueno, yo os voy comentando mientras tanto. ¿Ves? Se ha quedado bloqueada. Bueno, para seguir avanzando. Ahora veréis los datos climáticos de Barcelona, tal cual, volver a repetir. Objetivos. Se coge un edificio, se ven los consumos que tiene este edificio y se piensa, joder, ¿por qué narices no coger un edificio de este tipo, utilizarlo como sede corporativa y demostrar que es posible realizar una rehabilitación energética medio integral o parcial de un edificio con unos costes que sean razonables para un retorno de inversión que realmente se pueda vender como concepto a cualquier tipo de usuario final? Bien, ese es el objetivo. Y a través de este objetivo... ¿Sí? Pincha la presentación, eso es. ¿Ah, sí? Sí. Perfecto. ¿Veis las fachadas, no? 56 metros cuadrados de fachada principal. Esa fachada principal estaba compuesta por un cristal simple. Un 6+6, pegado. ¿No? Que es un cristal simple de 12, vamos. Así estaba integrada la fachada principal, 56 metros cuadrados. La U de esta fachada, de forma teórica, el cálculo teórico de esta fachada decía que su valor era de 5,87. 56 metros cuadrados. O lo que es equivalente a una sexta parte de la envolvente del edificio, en contacto con otros locales. Si entendemos solamente edificio en contacto con el exterior, la mitad del edificio. En contacto con el exterior, la mitad del edificio. O sea, la fachada principal. La otra era la trasera, la fachada principal, 56 metros cuadrados. Claro, lógicamente, las pérdidas que tenía generadas este edificio, estas oficinas, a través de esta fachada eran bestiales. Eran bestiales. Datos climáticos, y decíamos, pues, ¿cómo podemos mejorar el edificio? ¿Cómo podemos conseguir un edificio más eficiente, reducir los costes energéticos, reducir las emisiones, por tanto, de CO2, si además nosotros vamos a ser el arrendatario? ¿No? Nosotros íbamos a alquilar el edificio. De hecho, os lo digo tranquilamente, es un edificio que se ha cogido de alquiler con derecho a compra. El contrato finaliza transcurridos los primeros 5 años, cuando se negoció. Claro, ambas partes, el propietario y nosotros, entendimos que teníamos que salir ganando los dos, irnos siempre a retornos de inversión no superiores a los 8 años, 8 o 9 años. Nosotros alquilamos 5 años, con derecho a seguir prorrogando el contrato, por lo menos a irnos ahorrando algún año de alquiler del local. ¿No? Eso era fundamental. Claro, lógicamente, utilizarlo como showroom, como workshop, como habéis visto, sin que decir tiene que para el propietario del edificio era una ganancia representativa sobre un estudio que se realizó para medir realmente cuál era el aporte que iba a realizar sobre el edificio estas mejoras que se iban a realizar sobre el mismo, a la hora de posicionarlo y volver a alquilarlo de cara a un futuro. Esto que se está poniendo ahora tan de manifiesto, ¿no? Lo de, claro, es que si yo cojo un edificio y tomo medidas de rehabilitación únicamente buscando como objetivo fundamental el reducir los consumos de energía, es difícilmente amortizable el edificio. Es difícilmente amortizable el edificio, os lo digo. O sea, los retornos de inversión
pues son grandes, 12, 13, 14 años. Esa es la realidad de todos los estudios que estamos haciendo, todas las instituciones, todos los fabricantes con todos los profesionales. Esa es la realidad del cuento. Pero claro, es que no se tiene en cuenta, en primer lugar, que cuando se realiza la rehabilitación, sea parcial o total de un edificio, uno de los mensajes que hay que transmitirle al usuario final es que las condiciones de confort en el interior del mismo van a aumentar, sean térmicas, visuales, del tipo que sea, van a aumentar. Y al final la energía se consume en un edificio para conseguir condiciones de confort de todo tipo. Porque si no, el sistema que menos energía consume es ningún tipo de instalación o sistema dentro de un edificio, ¿verdad? Hay que venderle confort. Al usuario final hay que venderle confort, porque es lo que va a conseguir. Y en segundo lugar, cuando realizamos una reforma parcial o integral en un edificio, ese edificio se revaloriza, ese edificio sube su precio. ¿Cuánto? Pues habrá que irlo estudiando. Hay en otros países que en eso nos llevan ventaja, en el que el tema de la certificación energética de edificios existentes se da ya desde hace unos cuantos años, en los que una de las cosas que se estudia y que se vende después al usuario es, sumado el ahorro de energía y traducido a euros, más el aumento de el precio que se revalorizará ese inmueble, ¿en cuánto obtengo yo ese retorno de inversión? Y en ese caso los números salen. Si además a eso le añadimos la parte del confort térmico, os aseguro que los números salen y salen muy bien. Confort térmico me he dejado la parte de accesibilidad, que también, ¿no? En muchos de los casos, que también, por accesibilidad. Instalaciones de, eso sobre la envolvente, decíamos. Fachada principal, posible mejora sobre el laúd del suelo de primera planta y sobre sistemas e instalaciones, lógicamente optar por sistemas más eficientes. Pensad que la parte de la planta baja sobre la planta primera está compuesta por un gran open space, con un espacio envuelto con alturas entre el suelo y el techo de 5 metros, en los que las pérdidas generadas a través de infiltraciones debido a calentar y enfriar grandes volúmenes de aire, pues era grande. De hecho, así lo demostraba el estudio termográfico que se hizo también, lógicamente, que se realizó también. Sistemas de climatización, lógicamente, se eligieron a través de suelo radiante. El suelo de primera planta y el suelo de planta baja. A través de unos equipos de generación de calor y frío, la tecnología aerotérmica, creo que han hablado también, os han hablado en alguna de las exposiciones, la tecnología aerotérmica llevada al tipo aire-agua, o sea, una bomba de calor aire-agua, 3 bombas de calor aire-agua de 15 kilovatios cada uno, 45 kilovatios en total, para alimentar y conseguir parcializar al máximo los distintos espacios dentro de estos 400 metros cuadrados. Al final el coste de las 3 maquinitas de 15 kilovatios o una máquina de 45 kilovatios era muy parecida. Y conseguíamos segmentar la potencia a atacar en, lógicamente, 16 porciones más, ¿no?, sobre el caso inicial, ¿vale? Y en cuanto a la instalación, a las instalaciones de iluminación, pues lógicamente vimos que el gran problema que tenía, la gran reducción que se podía realizar sobre los sistemas de iluminación, era que en esos espacios comunes, pues esos interruptores de encendido y apagado, pues, no estuvieran operativos, y poner algún sensorcito de detección de presencia para que en esos espacios comunes, únicamente con eso, para que en esos grandes espacios comunes, cuartos de baño, aseos, la zona del open space, pues que estuviera encendidita la iluminación, las luminarias, en función de el grado de ocupación que tuviera, o sea, si había o no había ocupación dentro de las salas. Bien, esas son las medidas, tan simple como esas las que se tomaron. Fijaros, hemos dicho, se realizó una auditoría energética del edificio, se vieron que esos eran los puntos, los 3 puntos fundamentales que yo podía apuntalar, por un lado en envolvente y por otro lado en sistemas, por un lado climatización y por otro lado iluminación. Se modelizó el edificio, se utilizó el software de CIPE de instalaciones, se utilizó también para ver realmente cuáles eran los requerimientos que tenía que tener el edificio y por tanto el balance energético que tenía, su exportación a través de Energy Plus, y se utilizó por aquel entonces, hemos hablado de que la reforma se ejecutó, empezó la ejecución en noviembre y terminó su ejecución en febrero, pues para esta simulación los programas existentes en aquel entonces.
para el cumplimiento del H1, el programa LEADER, bien, y para modelizar las instalaciones, calificar y realizar una posterior certificación energética, el programa CalEnerGT. ¿Vale? Estos son los programas que se utilizaron, bueno, para el estudio del mismo. Deciros que, como no podía ser de otra forma, hablamos antes de una fachada de 5,8, ahora vais a ver las comparaciones. Todos los resultados y todas las comparativas que vais a ver en las gráficas, para poderlas realizar, tuvieron que tomar como partida el hecho de mejorar ciertas transmitancias de ciertas partes de la envolvente, en este caso de la fachada principal, para cumplir con los requerimientos mínimos del H1. Lo que se está comparando es ese edificio con una pequeñita mejora para que al menos pudiera meter yo los parámetros mínimos para el cumplimiento del H1, sobre el edificio que después iba a verse reformado. Bueno, continuamos. Estos son los resultados, fijaros. Primero, mejoras en la envolvente. Como podéis ver en la siguiente figura, tenéis en la primera barra cerramientos, la comparativa en la U sobre los cerramientos verticales, exteriores. No se modificaron, la misma. Si os fijáis en el segundo gráfico, veis el cerramiento horizontal con locales no calefactados. En este caso estamos hablando de la fachada principal y la fachada trasera, que no se modificó, pero sí la principal. Os hablábamos antes de pasar de 1,61 a 0,62. Perdonadme, me he ido de una columna a otra. La tercera columna, es que ha habido cambios de última hora. La tercera columna, para que se viera mejor, la tercera columna es la que os compara la U de el edificio sin mejora al edificio mejorado. Si del edificio sin mejora al edificio mejorado. Veis que pasamos de 5,55, 5,6 os lo decía antes, a 2,5. La transmitancia de ese cerramiento. Claro, como se implementaba una solución de calefacción y refrigeración a través de superficies radiantes, se integró un aislamiento térmico-acústico proyectado en primera planta, en la planta de acceso desde la calle. En la planta de arriba, este aislamiento térmico-acústico no se proyectó, porque se utilizó el propio sistema radiante para conseguir generar y duplicar la potencia de calefacción y o refrigeración, ya no solamente sobre el suelo de esa planta de arriba, sino sobre el techo del espacio ocupado por la planta de abajo. Bien. Como veréis, esa mejora llevó a que ese forjado en contacto con el terreno pasara de tener una U, bueno, en este caso, locales no calefactados, parking, área de parking, pasara de 1,61 a 0,62. 0,62. En cuanto a los resultados sobre los rendimientos de los equipos de climatización, bueno, cumpliendo con todos los requisitos expuestos a través de CalEnerGT y siendo, yo creo que muy bondadosos, partimos de las mejores condiciones de los equipos, aquellos equipos de expansión directa, para que nadie pudiera decir nada cuando viera el estudio completo, y de los peores rendimientos que pudiera tener este mix de bombas de calor aire-agua tipo inverter alimentando a sistemas de calefacción y refrigeración mediante superficies radiantes. Pasamos en modo calefacción y refrigeración de rendimientos de 2,6 y 2,3 a rendimientos en torno a los 3 puntos. Estamos hablando de una mejora del rendimiento de los equipos de cerca del 20%. 18, 16... en el caso de calefacción en vez de refrigeración. Aquí tenéis cómo se muestra los consumos de energía, la comparativa de consumos de energía en climatización en modo calefacción del edificio, comparando el edificio de referencia sin reformar con el edificio reformado. Bueno, pues como podréis comprobar, cabe destacar que, como no podía ser de otra forma, cuanta menor es la demanda que va a haber en el mes concreto, pues lógicamente menor es la diferencia en los rangos en cuestión de reducciones de consumo por los costes fijos empleados en el propio consumo de esa energía primaria. Estos son los mismos datos llevados a un modo refrigeración de la vivienda, pues observáis exactamente lo mismo que en el caso anterior. De hecho, observáis otra cosa también muy buena como en el caso anterior, que lógicamente por la mejora de la envolvente, por la gran mejora de la envolvente, hay meses en los que es que ya ni es necesario un consumo casi ni mínimo, ni en calefacción o refrigeración, o dicho de otra forma,
Mejorando esta envolvente hemos conseguido que esos periodos, esos tiempos muertos en los que el clima nos ayuda, esos tiempos en los que los sistemas de clima tienen que funcionar menos tiempo, menos horas o incluso no funcionar, o funcionar en menor medida con menos rendimientos, sean mayores, se alarguen a lo largo del año. En este penúltimo gráfico se os muestra las mejoras en iluminación llevadas a través de utilizar sistemas para la mejora en la regulación y control. Veis que, lógicamente, hay unas mejoras sustanciales, únicamente por conseguir cambiar los sistemas de regulación y control. Y aquí los resultados definitivos. Fijaros, los resultados definitivos nos dicen que el edificio de referencia, más o menos, tenía un consumo en kilovatios hora, euro, año, superior a los 50.000 kilovatios. El edificio nuevo, todas las instalaciones del edificio nuevo para conseguir mejorar las condiciones de confort en esos 400 metros cuadrados, no superaban los 13.600, no lo superaban. Estamos hablando de un ahorro de cerca de los 37.000 kilovatios, 37.000, que son unos cuantos. Esto traducido a coste, realizado el cálculo de retorno de inversión, un cálculo de retorno de inversión además súper simple, para después poderlo mostrar en este tipo de jornadas, partiendo de que no hubieran incluso un incremento en el coste de la energía. No, es que hemos quitado todo esto porque estas trampas después vienen, sino porque se empieza a complicar mucho el asunto y resulta que yo parto de que la energía cada año va a aumentar un 3%, si es eléctrica, si es el gas un 6%, es un batiburrillo y nadie lo entiende. Partimos de que el coste de la energía es el actual. Y como no estamos comparando costes fijos porque son los mismos y únicamente los variables, obtenemos que retornamos esa inversión en 8 años. En 8 años conseguimos que únicamente debido al consumo de energía se retorne la inversión. Tomando estas medidas, estas poquitas medidas que habéis visto. Son poquitas, no han sido muchas. ¿Vale? Estas medidas. Estos 8 años de retorno de inversión eran favorables para el propietario y para nosotros. Nosotros somos el inquilino. Somos un inquilino que ha firmado un alquiler de 5 años, con derecho a seguir prorrogándolo. Claro, si el coste, como se comenté inicialmente, se partió por la mitad, nosotros asumimos el coste de la mitad de instalación y conseguimos retornar ese coste en 4 años. Hay un año que estamos ganando dinero, un año. Y además tenemos las instalaciones montadas con nuestros sistemas. Y dejaremos un edificio montado con nuestros sistemas. ¿No? Digo porque en este caso los inversores pues fueron los propietarios, ¿verdad? Inversor, la propiedad, y en este caso los inquilinos, que es otra de las prácticas que se pueden proponer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Asumir los gastos a medias? ¿No? ¿Por qué no? Bueno. Para concluir, esta es la certificación energética resultante, el etiquetado energético resultante del edificio. Como veis, por los pelitos es un B, pero es un B, de un edificio que no cumplía ni el H1. Lógicamente ni era calificable, ni era certificable, ni nada parecido. ¿No? Esos son los ratios de emisiones de CO. Y estas son algunas de las fotografías de la implementación de la instalación. ¿Veis en la figura izquierda, en el margen derecho superior, bueno, en vuestro margen derecho superior, veis como una especie de voladizo, ¿no? Eso es una de las partes de las aulas de formación, una estructura que queda parte de ella como volando, ganamos espacio al local para que estéticamente aumentara el margen y la eficiencia en iluminación. Eran huecos que no estaban creados, paredes totalmente selladas y utilizando esos habitáculos como almacenes. Veis la solución de suelo radiante proyectada, veis una caja de colectores del suelo radiante proyectado, el aislamiento térmico-acústico que se proyectó a lo largo de toda la superficie, la tubería caloportadora. En la parte, si seguís mirando las imágenes de arriba, veis también parte de proyección del mortero autonivelante. En este caso se empleó un mortero autonivelante de la empresa Lafargue, un mortero autonivelante de alto rendimiento, base a anhidrita. Se proyectó este tipo de mortero porque, claro, lógicamente se buscaba unas máximas bondades para una máxima eficiencia y los ratios de coeficiente de conductividad térmico, en este caso, de este mortero que se proyectó eran máximas. Sí, además, también era fundamental, lógicamente, dado el clima de Barcelona y la fluctuación de temperaturas en muchos meses del año, conseguir un sistema
que fuera inercial, pero no muy inercial, que fuera capaz de fluctuar en un espacio de tiempo relativamente corto, ¿no? Una vez tomadas muestras de temperaturas exteriores e ir aprendiendo ese histórico de temperaturas exteriores y sobre ese aprendizaje que el propio sistema supiera cuánto tiempo tardaría en cambiar de modo. En las imágenes de abajo veis el sistema que se proyectó en la planta de arriba, el espacio sobre el que se encontraban integradas, sobre el que se encuentran integradas las instalaciones de formación. Es una solución que tiene la compañía específica para reforma. En este caso no hay aislamiento térmico-acústico y hay un panel proyectado termoplástico sobre el que se proyecta una tubería de diámetro mínimo, en este caso de diámetro 9,9, es una tubería capilar, una tubería capilar. ¿Por qué se buscó esta solución? Porque yo no sé si se aprecia bien en las imágenes, yo creo que sí. Podréis ver que en esta planta, entre una planta y otra planta, hubo que integrar sobre un forjado reticular, y la única forma de conseguir meter esta solución por la limitación que había de alturas era, os digo, literalmente coser la tubería a los pilares. De hecho, el arquitecto estuvo al principio un poco reticente porque decía, tener que taladrar parte de la estructura, no sé yo, sí. Bueno, pues hubo parte de la estructura sobre la que hubo que realizar perforaciones, sobre la que hubo que realizar algún tipo de perforación para poder realizar el pasante de la tubería y que se pudiera integrar en el propio forjado que ya existía. Bueno, más imágenes de las instalaciones. Esto es cómo queda la parte del open space sobre la parte de las instalaciones de formación. Veis esa especie de óculos horizontales que se abren sobre esa gran fachada principal. Y ya ahora sí, para concluir, 3 mensajes claros que sí me gustaría dar. En primer lugar, haberos agradecido de verdad estos casi 38 minutos, los que os habéis quedado aquí, los que seguís todavía desde vuestros despachos o desde vuestras casas. 3 conclusiones fundamentales que os damos desde Uponor, bajo nuestra experiencia y bajo la experiencia de aquellos partners y colaboradores que trabajan conjuntamente con nosotros. La primera conclusión es que, lógicamente, es fundamental creer en el mercado de la rehabilitación energética. La rehabilitación energética y, bueno, diría, rehabilitación integral, es fundamental. Va a ser parte del futuro. Todos los técnicos, todos los fabricantes, todas las empresas involucradas, pero no únicamente en este país, sino en otros países anexos al nuestro. Los países ubicados en Europa tienen que hacerse eco del cumplimiento de aquello en lo que hemos creído, para reducir los grandes consumos de energía, para no tener que depender tanto de estas energías primarias perecederas y para conseguir edificios mucho más confortables, porque no hablamos solamente de eficiencia. Que para obtener edificios más confortables, que consuman menos energía y por tanto repercutan en menos los costes y además obtengan mayores rendimientos, es fundamental la mejora de la envolvente, es la parte pasiva del edificio. Una vez que realizo la inversión sobre esa envolvente y he mejorado esa envolvente, el retorno va a ser directo. Que es también fundamental, cuando he mejorado esa envolvente, utilizar sistemas eficientes, instalaciones eficientes, para conseguir que los consumos de energía sean mínimos y las condiciones de confort sean máximas. Que tenemos una oportunidad de negocio bestial, que edificios anteriores al Código Técnico de la Edificación sabéis cómo están solucionados, que afortunadamente las cosas las pensamos más, los proyectos los pensamos más, hacemos cosas diferentes, cosas innovadoras. Y el mundo de la rehabilitación y la reforma, tanto energética como de accesibilidad o urbanística, es el presente, el futuro a medio plazo y ya no os digo el futuro a largo plazo. Bien, y que lógicamente Uponor está a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Estas son imágenes de la Fiscalía, otros edificios emblemáticos, hoteles singulares. Estas son las cocheras de la MT, integración de sistemas radiantes en edificios de todo tipo, más singulares, menos singulares, reformados, rehabilitados, construidos con grandes fachadas acristaladas, con grandes pérdidas por infiltraciones. Centros comerciales, el centro comercial más grande de Europa, y por qué no decirlo, el aeropuerto de Bangkok, la última imagen que habéis visto. Es la mayor obra, no nos cansamos de repetirlo, la mayor obra
sobre la que actualmente ha colaborado la compañía para implementar una solución muy eficiente y muy confortable a través de sistemas radiantes que en el 99% del año, lógicamente por estar ubicados en Bangkok, van a trabajar en modo refrigeración, con humedades relativas exteriores muy altas, pero en el interior del edificio controladas y de forma total y absolutamente eficiente, trabajando conjuntamente con sistemas que van a obtener mayores rendimientos y por tanto menores consumos para la generación de ese agua o ese fluido caloportador que voy a tener que acondicionar. Bien, bueno, y ahora sí que sí, sin más, estamos a vuestro servicio para lo que queráis. Muchísimas gracias por todo y que tengáis buenas tardes.